Bien, entonces, ustedes en la otra clase, nosotros, la vemos ahora, trabajamos con el formulario, con el diseño del formulario y también para guardar datos de una persona, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que este diseño ustedes lo hicieron, deben buscar la librería que permite agregar los JCalendar. Bien, entonces, bien, para nosotros guardar en la base de datos tenemos que tener una base de datos, debemos crear una base de datos primero y nosotros creamos una base de datos y la llamamos mediante el archivo conectar que tenemos acá, la clase conectar, y nuestra base de datos le pusimos que se llama dealer, ¿lo ven? Dealer. Entonces vamos a entrar a nuestro gestor de base de datos. Para yo entrar al gestor de base de datos, simplemente lo que tengo que entrar a un navegador cualquiera y colocar localhost una vez que tú lo hayas instalado, ¿verdad? Si no lo sabes instalar, eso es simplemente descargarte el JDK, el AppServe que posee a MySQL y posee a el PHP y posee a PHPMyAdmin, que es el software orientado a la web que me permite a mí visualizar esto. Esto es mediante un programa, mediante un software en que yo puedo visualizar el ambiente de trabajo de la página web, o sea, el gestor de base de datos. Yo puedo manejar también por internet, o sea, por otro programa que se llama NaviCat, que creo que lo tengo abierto acá. Un programa muy interesante, el NaviCat, que permite a ti administrar, tú te puedes conectar a cualquier gestor de base de datos. Cuando tú tienes aquí, te puedes trabajar con MySQL utilizando el NaviCat, puedes utilizar Postgres, Oracle, SQLite y SQL Server, que son gestores de base de datos, los cuales nosotros podemos utilizar para el almacenamiento de información. Bien. Entonces, como yo lo estoy utilizando a la vía web, bueno, aquí le voy a dar la primera opción que sale ahí. Bueno, para que tenga los pasos de cómo instalarlo, el AppServe, tú simplemente vas a Google y escribes en el navegador AppServe. ¿Yo expliqué? Ok, bueno, si ya lo saben instalar, perfecto. Perfecto, entonces voy a entrar aquí y le doy, por ejemplo, root y la contraseña que tú hayas asignado, y para crear una base de datos, tú le das aquí, le pones crear nueva base de datos, tú le pones el nombre de la base de datos y le das crear. Nosotros creamos una base de datos que se llama dealer, y a esa base de datos le creamos dos tablas. Tenemos la tabla de personas y tenemos la tabla de préstamo. Bueno, el tema es que la tabla de personas, nosotros llegamos a insertar un dato, ya pusimos a María Elena y pusimos a Junior, pero aparentemente esa parte no se grabó del video, no sé si fue que no lo cortamos completo en la memoria. Bien, a un comando, yo me puedo dar la línea de comando aquí me dice SQL ahí, y yo puedo editar un comando en este cuadrito que se llama truncate table persona. En truncate table, eso es lo que te hace, que te borra la tabla, te borra todo el contenido de la tabla y te la reindexa, o sea, te la pone como de fábrica, de nueva. Entonces tú le das a continuar y ya le das que sí aquí, y luego cuando tú vas a examinar la tabla, ya la tabla, los datos de la persona que teníamos anteriormente no están ya. Entonces nosotros en nuestra aplicación necesitamos una clase que nos permita a nosotros conectarnos, pero es una clase que nos la proporciona a nosotros el creador del gestor de base de datos. Es un archivo
que debemos descargar, que yo se lo voy a pasar, y se debe colocar aquí en la clase, en la librería, perdón, el que se llama MySQL Connector Java 5.1.16 bin.hard. Ese archivo posee internamente una codificación la cual establece como un enlace, como una especie de canal que nos va a permitir a nosotros desde nuestra aplicación lograr conectarnos hacia la base de datos. Él establece como un tubo donde yo voy a pasar las informaciones, ¿ok? Y entonces yo voy a hacer una clase que me permita a mí incorporar a dicho driver, a dicha clase, que me permita a mí llamarlo para yo poder hacer el envío y recibir información mediante esa clase que se llama MySQL Connector. Entonces nosotros creamos una clase que se llama conectar, no sé si ya van a hacer la clase conectar. Una vez que tú tienes el archivo ahí, ¿cómo yo pongo el archivo? Sencillo. Tú debes crear una carpeta en tu proyecto. Por ejemplo, si el proyecto tuyo se llama Dealer, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí, disco C. Si tu proyecto se llama Dealer, es recomendable que dentro de Dealer tú crees una carpeta que se llama librerías. Y ahí en librerías tú colocas todas tus librerías. Tú ves que yo la tengo ahí. Y ya, cada vez que tú copias ese proyecto de un lugar a otro, te va a llevar toda la librería. Tú lo único que tienes que importarla. ¿Cómo? Tú de hecho aquí le dice Add Hard Folder, busca en el folder que está la librería, por ejemplo va el disco D, en mi caso, va el disco D, busca el proyecto que se llama Dealer, pero aquí, entra a dicho proyecto y tú va a aparecer la librería, la selecciona y ya con abrirla, ella viene pop y se coloca ahí. ¿Okay? De esa manera tú puedes colocar las librerías y clases que tú vas a utilizar dentro de tu proyecto. Lo único que tú primero tienes que almacenarla en la carpeta correspondiente que se llama librería que tú vas a crear dentro de tu proyecto. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Cuando tú copies tu proyecto, donde quiera que tú te lo lleves, como tú tienes una carpeta que se llama librería, tú lo puedes llevar de una computadora a otra y tú lo que tienes que volver a llamar a las librerías para que el sistema no te dé error. ¿Ok? Entonces, el próximo paso, una vez que tú tienes ya la librería copiada ahí, que sabes que tiene la librería que te va a permitir hacer la conexión, tú tienes que hacer una clase que se llama conectar, donde tú estableces que esa clase va a ser pública y la misma nos va a permitir realizar la conexión desde mi aplicación. Yo me podría conectar a mi base de datos sin importar la localidad que se encuentre. Puede estar en Estados Unidos, puede estar donde quiera que esté, yo voy a poder tener acceso a mi base de datos. Ok. Entonces, vamos a entrar a la clase. ¿Cómo yo hago una clase? Sencillo, me doy un clic derecho aquí, a ti, le doy donde dice New, yo le dice Java Class, y yo pongo el nombre, ponemos conectar 2, como ya tengo una, entonces pues pone conectar 2. Entonces yo voy a agarrar y le voy a aplicar a conectar. Está hecha ya, que no se grabó. Lo primero que me especifica es el paquete en el cual yo me encuentro, Dealer. Y estas librerías que se van a importar. Esta librería que se llama import java.sql.asterisco.com. ¿Qué significa esto? Mira, todo lo concerniente a lo que es SQL, esa librería me lo va a dejar pasar. Todo lo que tenga que ver con SQL, esa librería me lo va a dejar pasar, me lo va a incorporar. ¿Ves? Y tengo aquí, por ejemplo, import java swing. Esto es, por ejemplo, para los JOcean. Los JOcean, que son la mensajería. Cuando yo pongo asterisco es para que me herede todo lo concerniente a esa librería. Por ejemplo, el java.switch.jocean pane es una. Entre ellas hay muchas. Entonces cuando yo pongo el asterisco digo, mira, tráemelas todas. Manéjamelas todas, ¿ok? Entonces tengo aquí public class que se llama conectar. Y voy a crear una variable que se llama connect pública, que es de tipo conexión, y la declaro con un valor null. Entonces, aquí estoy declarando que la variable connection va a heredar todo lo que reciba la conexión desde cualquier punto del proyecto. Se comienza la función y al contrario. Aquí yo hago referencia al driver que yo estoy utilizando. Esta sintaxis aquí, class
punto phone in class punto phone in org. Eso está haciendo referencia al driver, que es el programita que copiamos aquí. Ven, con esa sintaxis. Y entonces aquí voy a establecer la ruta de conexión mediante el driver manager. Le digo que tome la conexión vía JDBC de MySQL y le mando entonces el nombre del servidor, dos puntos, el puerto que utiliza MySQL, que es el 3306, el nombre de la base de datos, el usuario que estoy utilizando y la contraseña. Le pusimos a este usuario esa contraseña por tema de facilidad, porque a un cliente tú le pone algo más complicado. Ok, bien. Aquí es donde yo establezco el tipo de conexión. Si fuera a otra computadora que me va a conectar, aquí yo debo colocar la IP de la máquina, pero como es local en esta misma computadora, yo pongo localhost ahí. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos aquí que termina el try catch. Si me da un error, una exception, ese error lo va a tomar la variable E y le voy a, mediante un JOtion panel, un cuadro de diálogo, voy a mostrar error arriba y la información que trae dicho error. Y bueno, finalmente retornamos con la conexión. Ese es el archivo que tú debes crear, míralo bien, lo debes crear para el tema de la conexión. Cada vez que tú quieras conectarte a la base de datos, tú tienes que hacer referencia a ese archivo, llamarlo, porque él conoce la ruta a donde se va a conectar, conoce la base de datos donde vas a llegar, y también conoce el driver que tú estableciste. O sea, toda esa información se encuentra en el archivo conectar. Es bueno que se vayan familiarizando en este sentido, porque hay otras materias, por ejemplo en página web tenemos que conectarnos a una base de datos y hay que elaborar un archivo parecido a este, no tan igual pero muy parecido a este. O sea que siempre tenemos que elaborar un archivo que nos permita a nosotros, o una clase que nos permita a nosotros interactuar con la base de datos. Bien, entonces ahí tenemos el archivo o la clase conectar. Bien, una vez que yo tengo eso y ya yo conozco, por ejemplo, mi base de datos, y conozco las tablas que se llama persona, yo puedo ver, por ejemplo, ver estructura de la tabla, yo puedo ver que tengo ID persona, non persona, los campos que ya creamos, ¿verdad? Esa parte sí se grabó, ¿verdad? Cómo crear la tabla, perfecto. Entonces, tenemos aquí que el ID persona es un campo autoincrement, me imagino. Autoincrement y es primary key, clave primaria. Mira ahí, primary key, clave primaria. ¿Qué significa esto? A nivel de base de datos, el gestor de base de datos tiene un algoritmo interno el cual se encarga de él mismo procesar esa información. O sea, él va a llevar el control de la ID de la persona. ¿Me entienden? Él va a llevar el control de la ID de la persona. Lo va a ir autoincrementando, o sea que yo no tengo que pasárselo. ¿Estamos bien? Entonces vamos a ir ahora, ya conocemos la base de datos, conocemos la tabla, conocemos la clase que nos conecta, tenemos la clase aquí que nos conecta, el archivo que nos va a conectar, y tenemos también la clase hecha por nosotros, que es la que nos va a permitir llegar hacia la base de datos. Bueno, entonces vamos al formulario, donde está el diseño. Lo que queremos es que lo que se digite aquí, cuando yo le a guardar, se guarde en la tabla. Demos cuenta que la tabla ahora mismo no tiene ninguna información. Si yo vengo y le doy aquí, le voy a examinar, me doy cuenta de que la tabla está vacía, no tiene nada. Apenas simplemente pueden aparecer los campos que nosotros creamos, ¿verdad? Entonces, bien, lo que yo quiero es que cuando yo le voy a guardar, toda esta información que está aquí se me guarde. Pero yo no tengo que poner el ID, porque el ID automáticamente el sistema lo va a ir generando de manera solo, automático, ¿verdad? De manera automática va a ir generando el ID de mi secuencia interna. Bien, para hacer eso vamos a crear unas variables públicas. Te va a ir a la parte del código del formulario, la parte abajo, la última parte, y vas a colocar aquí las variables de conexión. Por ejemplo, tenemos aquí conectar, una variable pública que se llama CC y va a estar haciendo referencia a la clase conectar que hicimos. ¿Se pone la clase conectar? Ahí.
La variable cc va a estar estableciendo una especie de canal directamente. O sea que cuando yo me haga referencia a la variable cc, yo estoy hablando de conectar. O sea que cc va a heredar todo lo concerniente a la clase conectar. Ahora bien, en la variable connection voy a crear la variable connection, yo voy a enviar las informaciones que yo genere en el formulario mediante la variable cn, que es tipo connection, para que luego la reciba la variable cc, que es la que tiene la información directamente, agregando el atributo de connection que se encuentra aquí en esta clase. De manera que, mira ahí, connection, aquí está connection por ahí. ¿Ve? Connection. La variable connection, tipo connection, va a traer las informaciones que usted, a ver, aquí debajo, tú estás estableciendo. ¿Dónde está? Aquí debajo. Aquí. Pero cuando tú hables de CN aquí arriba, esta es para abreviarte. Estas dos líneas son las que te van a permitir a ti llegar hacia la base de datos, ¿ok? Tú lo compras a sí mismo y jala las librerías. Perfecto. Entonces, ya tenemos la variable conectar, tenemos el archivo conectar y tenemos la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con el diseño. Ya el diseño está hecho, entonces lo que vamos a trabajar con la parte de insertar los datos hacia allá. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir al objeto que se llama guardar, lo decimos. El objeto que se llama guardar. Bien, voy a entrar a él. Aquí, en el objeto guardar, hay un objeto que es un combo que nosotros le asignamos algunos valores. Lo asignamos por defecto. Por ejemplo, este combo, que lo tengo aquí en la paleta, me imagino que ustedes lo hicieron. Y ahí yo puedo venir a la parte del combo, a las propiedades, y aquí donde dice model, yo puedo generar los datos que yo quiera que él tenga. Pero también eso se puede hacer, que yo pueda incorporarle al combo datos desde una tabla, desde una base de datos. En este caso lo hicimos fue que venga genérico, ¿okay? O sea, se lo pusimos directamente nosotros, no que vaya a una base de datos, haga una consulta y no tenga sus valores. Bien, entonces tenemos aquí, por ejemplo, el objeto que se llama JDChuster 1. Cuando yo pongo la fecha, yo debo darle formato, debo capturar lo que tú seleccionaste aquí, darle formato, porque en MySQL hay que traer la fecha, año, mes y día. Tú no lo puedes entrar luego, entonces tú tienes que agarrar este objeto y darle un formato a ese objeto para que tú puedas capturar o formatear la fecha a como MySQL la va a estar recibiendo. Entonces tú la puedes colocar como tú quieras, pero te acuerdas, si yo vengo hago clic derecho acá y corro la aplicación, tú te vas a poder dar cuenta de que yo puedo seleccionar la fecha y él me puede poner un formato, mira, me pone febrero 20 de 2019, supongo que la computadora tiene una fecha más, ¿verdad? Entonces mira qué sucede. ¿Entiendes? En el primer caso yo estoy agarrando el combo del sexo, que creo que son dos combos que hay. Sí, el combo del sexo, y estoy diciendo, mira, una variable pública que se llama valor sexo, que yo no sé si la vieron ahorita aquí abajo, por ahí, valor sexo. Lo que estoy haciendo es que estoy asignando del combo sexo .get select item, o sea, que lo que tú le das aquí ahí, que lo que tú seleccionaste, tú vengas y me lo asignes a esta variable, para yo saber. O yo puedo mandar directamente a guardar ese combo directamente. Entonces tengo otra variable que hace lo mismo, por esto para el valor de estado civil. Y en este caso no la hice pública esa variable, la hice ahí mismo dentro del botón, y obtiene la información que tú seleccionas en el estado civil. Este, por ejemplo, cuando tú vienes aquí y le haces clic a sexo o estado civil, inmediatamente tú haces clic a uno de ellos, el sistema, la programación que hemos hecho, que va a seleccionar el ítem o la posición que tú seleccionaste y se le va a asignar esa variable que creamos ahí. Ahí tenemos la sintaxis completa, ¿verdad? Entonces, eso es cuando yo le doy al botón guardar.
Entonces yo tengo que hacer lo que se llama la validación de campo. Cuando yo no puedo meter en la tabla campos en blanco, entonces yo tengo que verificar si estos campos que están aquí están llenos. Si están vacíos, yo no puedo. De igual forma, si tú no me seleccionas una fecha, tampoco tú vas a poder insertarla. O sea, el sistema tiene que detectar de que tú no has seleccionado fecha para que cuando tú le des a guardar y tú no pusiste fecha, te va a dar un error. Entonces el sistema detecta, se hace lo que es la validación de campo y detecte que tú no pusiste la fecha, entonces te devuelva. Y ya no, mira, tú no pusiste la fecha, tienes que volver a poner la fecha. Ok, veamos aquí. En guardar tenemos, por ejemplo, que vemos la validación de campo. Si el nombre number.getText.equal a vacío, o sea que si el nombre está vacío, entonces mándame un cuadro de diálogo, este mensaje, si el nombre está en blanco. ¿Ve? Y colócate el nombre, pero tiene que dar un return, ahí que no está. Ve, return, que se devuelva. Lo mismo va a pasar con el apellido. Si el apellido está en blanco, entonces, mira, el apellido está en blanco, ponte el apellido y dale un return, o sea, para que no siga procesando datos. Bien, entonces aquí viene el del JDateChuster 1. Aquí, en vez de preguntar si está en blanco, yo pregunto que si es igual a nulo. O sea, si es igual a nulo fue porque tú no digitaste nada. Entonces, aquí está la pregunta, dice, pregunta. Si eso es getDate es igual a nulo, entonces te va a decir que te devuelva, que no se puede. Que te devuelva, que no se puede. Bien, entonces, si ya tengo la validación, veo que le doy formato al JDateChuster. Abajo que es una variable que se llama fecha de nacimiento. Le puse esa variable, no sé por qué. Entonces aquí yo pongo la instrucción. Creo un constructor tipo fecha de java.util.date fecha igual a JDateChuster. Yo todas las propiedades concernientes a ese objeto se las agrego a fecha. Entonces aquí yo le doy el formato. Simple date format. Formato es igual a new simple date format y le mando el formato, ¿ve? Year, año, month y day. Entonces ese formato yo lo tengo ya en la variable formato. Entonces fecha de nacimiento va a ser igual a formato.forma, que es este formato de fecha, que fue lo que me digitaron aquí, que lo de aquí, ve. Entonces ya formato, fecha de nacimiento tiene el formato que yo quiera de este objeto, siempre y cuando no esté nulo. Entonces yo voy a hacer el comando para insertar los datos y es, por ejemplo, hago un try, que siempre va con un catch, try catch, ¿ve? Eso es el try, trata de hacer esto. En caso de que me dé un error, mándame en pantalla de error en esta variable que se llama et y preséntame un cuadro de diálogo del mensaje para yo saber de dónde viene el error. Entonces aquí, en una variable tipo string que se llama SQL, yo voy a guardar esa sintaxis completa y cuando yo vaya a insertarlo, ya SQL va a tener la instrucción completa de todo lo que estoy hablando de este lado. Entonces aquí, string SQL, entonces SQL es igual a insert into, insértame en, significa insert into, persona, la tabla se llama persona. Entonces el ID de persona no lo coloco porque recuerden que nosotros lo establecimos allá en el gestor de base de datos, lo establecimos como auto increment y primary key. Entonces por eso que tuve que ahí no dice ID persona sino non-pair, los campos que se encuentran aquí en la tabla que nosotros creamos, míralo ahí, así en ese mismo orden yo lo coloco aquí. Lo coloco acá. APP, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, fecha de registro. Entonces ahí le mando los campos, comilla, comilla sencilla, ¿lo ven? Comilla aquí, luego le pongo comilla doble, ¿lo ven? Comilla doble, sino demás, y el campo que yo quiero insertar, que es non-pair, que es este campo que está acá. Se llama non-pair. Luego de esto, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar el apellido, aquí como, apellido, la misma característica. Luego voy a insertar
el valor del sexo, si es M o F, la fecha de nacimiento, ya lo tengo formateado, el valor del estado civil y la fecha de registro que fue now, hoy, ahora, now. Luego creo una variable bueno, mentira, aquí viene el envío de información. Aquí viene el envío de información. La variable CN, recuerden que era que me permitía a mí llegar directamente hacia allá. Recuerden que el CN lo que vemos aquí abajo, ¿lo ven? CN, ahorita hablando, cuando voy a tratar de hacer la conexión, lo voy a hacer vía CN. Entonces va a ser una especie de constructor con lo que se llama el prepare statement, que es una propiedad que nos va a permitir a nosotros enlazar esos datos hacia allá, utilizando una variable que se llama PSZ. De manera que cuando yo hablo de PSZ, voy a estar hablando de todo esto que está aquí, incluyendo la parte del SQL, que es lo que tiene ya esta sintaxis del insert que hablamos anteriormente. Cuando yo digo aquí, que yo digo, mira, ejecútate ese PSZ, que es relacionado a todo esto, aquí veo aquí, heredado de todo lo que está acá, ejecuto de eso para que ya inserte el dato en la tabla. Ustedes se pueden dar cuenta que tenemos el código completo, ¿lo ven? Bien completo está, lo visualizan, y ya de esa manera usted puede insertar un dato en una tabla. Finalmente cuando termina te dice que los datos fueron guardados con éxito. Vamos a ejecutar este programa. Si él logra abrirse es porque hizo ya la conexión hacia la base de datos, adoptando todo lo que hablamos anteriormente. Vamos a ver. Parece que sí, que llegó. Porque se llama Franklin, mira. Franklin Atreides. Franklin Bueno. Macho Men. Le vamos a guardar. Le vamos a poner que es soltero. Le vamos a guardar. Dice datos guardados. Y hasta me lo colocó aquí arriba. Vamos a ver si él lo guarda en la tabla. Vamos a darle a examinar. Lo voy a examinar y efectivamente podemos darnos cuenta que el dato está dentro de la tabla. Porque ya tienen el video completo de cómo usted puede guardar un dato, ¿ok?